Apreciados hermanos, apreciadas hermanas, que el Señor le bendiga. Estamos dando inicio a nuestro servicio de oración. Voy a pedirles por favor si pueden poner sus celulares en modo vibrador o apagarlos, ¿no es cierto? o modo ventana también. Vamos a empezar nuestro servicio, hermanos. Vamos a orar. Acompáñenos por favor a orar. Señor, te damos gracias en esta noche ya. Gracias por tu presencia en medio nuestro, en medio de tu pueblo. Gracias, bendito Dios, por tus compasiones y misericordias hacia nuestras vidas. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Queremos pedirte que por medio de tu palabra tú hables a nuestros corazones, trayendo enseñanza, trayendo también reprensión, trayendo, Señor, corrección e instrucción en tu justicia. Bendice a cada uno de tus hijos presentes e hijas presentes en esta hora y también a aquellos que se han de sumar a este servicio. Gracias, Padre bendito. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Acompáñenme, por favor, a buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18. En estas semanas, como ya saben, estamos repasando algunos elementos importantes del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y también animar a la iglesia con la palabra de Dios para salir de las cuatro paredes de la iglesia y ir, como dice la palabra del Señor, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que, haciendo un repaso, hace 15 días aproximadamente, miércoles como hoy en el servicio de oración, hablamos acerca de Romanos 1:16, ¿no? Pablo decía, no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Ahí está, es un porqué, ¿no? Una razón por la cual el apóstol Pablo estaba pronto, estaba ansioso por anunciar el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. Hermanos, cuando las personas escuchan el Evangelio, es la oportunidad para que las vidas sean transformadas, ¿no es cierto? Para que sean trasladadas, como dice Colosenses, trasladadas del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Como dice el apóstol Pedro también cuando predicó su primer discurso en Hechos 2, dice, huid de esta perversa generación. Interesante cómo califica a la generación de su tiempo, y así también la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, el ser humano sin Cristo está en oscuridad, está en tinieblas. Así es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, ¿no es cierto? De esta vida, todos íbamos bajo la corriente de este mundo, dice el apóstol Pablo también en su epístola a los Efesios, ¿no? Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, seguíamos la corriente de este mundo, estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Esa es una verdad. Entonces el Evangelio es el poder de Dios, hermano. Nada puede reemplazar al Evangelio, ¿no? Y aquí están las ideas que en este tiempo nos están proponiendo, ¿no? La sociología, la psicología, los coaching, y saca la mejor versión de ti mismo y quieren hacerte una mejor persona. Pero todo eso queda ¿dónde? En la superficie. Eso ya lo sabemos. El problema del ser humano está en su interior. Jesús va a decir, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la avaricia, los hurtos, del corazón salen. Y eso es lo que contamina al hombre. O sea, el problema del ser humano es en su ser interior, y solo el Evangelio tiene el poder para cambiar las vidas. Amén, hermanos. Lo primero que dijimos ese miércoles, hace 15 días, que el Evangelio es el poder de Dios, hermanos. Otra cosa que vimos la semana pasada es que en Romanos 1:17 es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cierto? En el Evangelio, que es de Dios, Dios justifica al hombre, Dios lo declara justo. Y el hombre puede reconciliarse con Él y puede tener paz con Él solo por la fe. ¿En quién? ¿En qué persona? En Jesucristo. Mire, es sencillo, ¿no es cierto? Es algo, es sencillo y es una verdad maravillosa.
frente en el tiempo, por ejemplo, de Martín Lutero, ¿no? Había un gran problema, la iglesia se había degenerado, vamos a decirle así, ¿no? Había pervertido. ¿Y qué hacían para construir la Basílica de San Pedro, ¿no? Por el Papa León X que hicieron, comenzaron a vender estos documentos, ¿no? Eran unos documentos, indulgencias, ¿no? Y ahí estaban, decían, cuando la ofrenda cae al cofre, el alma salta, decían, ¿no es cierto? Es decir, miren el error, el engaño y la degeneración y la perversión en la cual había llegado la iglesia. Y Lutero va a escribir, ¿no? El hombre es justificado por la fe sola, sin necesidad de las obras de la ley. Entonces miren, hermanos, el hombre es declarado justo por la fe. Y ese es el mensaje importantísimo en este libro de Romanos. Pero hay otra razón y la cual queremos ahondar. El domingo hablamos un poquito de esto, pero ahora queremos ahondar un poco acerca de otro por qué. Pablo está ansioso, Pablo está listo para anunciar el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque dice el versículo 18. ¿Lo leemos, por favor? A ver, alguno de ustedes, a ver, por favor, fuerte así. Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Amén. Muy bien, es interesante. Aquí Pablo dice claramente, una vez más, lo quiero leer porque quiero dar un ejemplo. Dice, porque la ira, ¿de quién? Es de Dios. Interesante es esto. Voy a compartirles un ejemplo. Dice, porque la ira de Dios se revela, se va manifestando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen o que restringen la justicia, ¿no? Que restringen la justicia o que detienen con injusticia la verdad de Dios. Miren, hermanos, no sé si usted se ha percatado, una vez conversaba con un médico del extranjero y hablábamos acerca de que el pecado tiene sus consecuencias y el pecado tiene que ser castigado por un Dios justo. Estábamos dialogando y él me decía, médico de carrera, ya un hombre de experiencia, él me decía así, no, Dios no puede castigar. Dios no puede castigar. Interesante, es un hombre leído allá en Argentina. Dios no puede castigar. Y hermanos amados, esta mentira que no proviene de la palabra de Dios, es decir, esta afirmación de este hombre, leído, ilustrado, un hombre profesional, muchos también la creemos, la hemos creído y pensamos en Dios como es un Dios que pasa por alto todo y frente a la maldad, a la crueldad y a la injusticia se hace de la vista gorda. Bueno, ese es el Dios de nuestros sentimientos, no es el Dios de la Biblia. Aquí Pablo dice porque la ira de Dios. Escuché alguna vez a R.C. Sproul, bueno, aquí lo mencionan mucho, el pastor Joel, el pastor Eddie. R.C. Sproul decía, me parece que estaba en una conferencia con seminaristas y le decía, bueno, ¿sabe de qué el Señor nos ofrece la persona de Cristo Jesús y su obra en la cruz? Su obra expiatoria en la cruz, ¿sabes? ¿De qué nos salva? Entonces los estudiantes decían, bueno, del infierno nos salva, pues, ¿no? Del infierno. Y R.C. Sproul los miraba y decía, el Evangelio es la salvación para el ser humano de la ira de Dios. Es Dios está ofreciendo su salvación al ser humano de su ira. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Y ese aspecto a veces no lo consideramos. Quiero hacer un recuento, dos noticias que me han impactado en esta semana. Escuché allí en Iquitos una madre de familia acusando al padre de su hijo de 11 meses
que había sido apuñalado, un bebé de 11 meses. Y ella dice, esto ha sido planificado por mi pareja, el padre de mi hijo, para evitar pagar la pensión de alimentos que le corresponde a mi hijo. 11 meses, un puñal. Semanas atrás, en Lurín, al sur de Lima, un odontólogo, por favor, paguen los $100,000 para que no me maten. Lo habían secuestrado. Apareció muerto. Hermanos amados, si Dios no es un Dios de justicia, entonces es Papá Noel, ¿cierto? Se hace de la vista gorda y entonces calificamos a Dios de manera la cual la palabra de Dios no dice acerca de Él, hermano. Dios es un Dios justo y santo. Por eso Pablo dice, estoy ansioso por predicar el Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios, cambia, quien quiera que seas tú. Lo más hondo que tienes hundido en el fango, te puede rescatar y te puede hacer la mujer más santa, el hombre más santo. Eso hace el Evangelio, es el poder de Dios. Y el Evangelio es por el oír y creer en Jesús, dice Pablo. En el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe de principio a fin. Solo por la fe. Y me viene la imagen de el hombre que estaba al lado de Jesús muriendo en la cruz, ¿recuerdan? Justamente castigado, muriendo en la cruz con justicia, probablemente un revolucionario, un asesino, probablemente. Y le recrimina al otro que estaba insultando prácticamente a nuestro Señor. ¿No tienes temor de Dios? Nosotros con justicia estamos acá, pero este hombre ningún mal ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se pudo bautizar? ¿Pudo rehacer, restituir? Nada. Puso la fe en el Salvador. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Evangelio, hermanos, es para todos. El hombre se lo puede apropiar cuando escucha, por eso dijimos que es necesario que oigan, porque ¿cómo irán si no hay quien les predique? Amén. Pero también dice Pablo el Evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y no solamente esos pecados que nosotros los podemos escandalizar, ¿no? Como lo mencionamos acá. Vamos a leer la lista, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante. Voy a leerlo, por favor. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28 de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando repletos o atestados de toda injusticia, desbordando de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ahí está la lista del hombre que no quiere saber nada con Dios, que ha rechazado a Dios. Y no solamente son los pecados que nos podemos escandalizar, ¿no es cierto?, que aquí son mencionados, los homicidas, los asesinos, las lesbianas, los homosexuales, sino también está en esta lista, como dice aquí, son necios, desleales, sin afecto natural.
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. También estaba en la lista. Sí, el orgullo y la altivez y el menosprecio a mi prójimo es digno de muerte, como dice el apóstol Pablo. Este aspecto del Evangelio, hermanos, que el ser humano sin Cristo está bajo el juicio de Dios, es importante resaltarlo, para no confundirnos, por favor. Hoy en día, sobre todo, miren, apreciado, está pasando algo en la iglesia, lo cual ya Pablo lo había anunciado, ¿no? La gente se amontonará para escuchar lo que quieren oír, sus propias pasiones y deseos. Eso ya lo había anunciado, no es novedad, pero sí indigna, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Las iglesias están proclamando solamente parte de la verdad. Parte. Cuando tú les hablas del pecado, del arrepentimiento, entonces, por cuidar que la gente no se vaya, no le dices la verdad. Eso está pasando. Observe, en general está pasando eso. La gente da conferencias, tengo un buen matrimonio, y vale, claro que sí, el Señor tiene el manual y el consejo para el buen matrimonio, ciertamente. Pero vengan para eso. Jóvenes, ¿quieren ser exitosos? Vengan también, vamos a darle los métodos y las formas. Y vale, claro que sí. Pero no se está hablando de la necesidad de arrepentirse, porque el hombre está bajo la ira de Dios. Hermanos. Y vamos a recordarlo, Efesios 2, con eso vamos a ir terminando. Efesios 2. Y en adelante. Y Él os dio vida, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que ha pasado, hermanos, si usted ha puesto la fe realmente en Jesús, y si su vida ha cambiado, y si puede testificar que el Espíritu mora en usted, eso es lo que ha sucedido. Él le ha dado vida, Él nos ha dado vida. Y si antes éramos parte de los demás, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, entonces ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la familia de Dios, hermanos, es un honor, es un privilegio. Una vez más, cuando venimos a la iglesia, hermanos, no es para que usted haga un número más. Es porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Y ahora tiene vida. Y tenemos una misión que cumplir. Como cuerpo de Cristo, hermanos. Prepararnos para servir al Señor, viviendo cada día para su gloria. No hacemos un favor ni al pastor, ni a ninguno de los líderes cuando venimos a la iglesia. Es por nuestro bien, es por agradecimiento, es porque Él hizo lo que hizo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Para esto voy a pedirles, por favor, a que podamos unirnos, ¿no? Quizás podemos ser 3 grupos, sí, 3 grupos. ¿Cuántos somos? 19 ya.